Nos vimos hace poquito, ¿no? En tu restaurante. En tu restaurante. Ojalá fuera mío, en Marta's Lemon Pie. Sí, me parece que fue el jueves o sí, jueves o viernes, no sé. Sí. Sí, sí. Y oye, ya está acabado el proyecto, ¿no? ¿O ya está acabado. estáis como no, justo ya está acabado, ahí? ya está acabado. Ahora ya está en manos de la propiedad y ahora ya todo depende de ellos. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Qué guay. Comimos bien. Comimos ¿no? muy bien, Comimos la verdad, muy sí, bien. sí. Sano, bien. Sano, bien, divertido, porque sí, nos reímos también. Sí, sí, con tu equipo también. Sí, mi equipo que son fantásticas, mis mujeres. Bueno, ahora se ha incorporado algún hombre más al equipo, pero en fin. ¿Cuántos sois? En el despacho en estos momentos somos 10. En fin, es un despacho fluctuante. Yo que trabajo solo es como lo contrario. O sea, si yo estoy solo. ¿Totalmente solo? Sí, yo estoy solo. Pero nos comentabas que alguna vez tienes alguna... Bueno, depende del proyecto, ¿no? Algún proyecto puntual, viene alguien a ayudarme, pero muy... O sea, al final estoy solo. Estoy solo y con el apoyo de la galería que, pues sí. Pues yo... ¿Y trabajas a gusto solo? Trabajo a gusto solo, pero trabajo muy a gusto con gente. O sea, necesito como de las dos. O sea, siempre he sido muy solitario a la hora de trabajar, pero ahora que hago algún proyecto con más gente y tal, y de repente es como que te da una vidilla que bueno, es diferente. Sí, la verdad es que sí. Para mí es muy gratificante trabajar en equipo y de alguna manera el equipo también tiene influencia en lo que acabas haciendo, ¿no? En fin, sí, y llevo pues muchísimos años trabajando y con gente muy diferente y es muy estimulante, para mí es muy estimulante trabajar con gente. Sí, sí, yo es algo que tengo ahí como, o sea, siempre intento buscar, ¿no?, la manera de hacer proyectos fuera de tal, porque sí, sí. O sea, bueno, yo te conocí a través de la Galería Miquel Alzueta. Sí, o sea, llevo 8 años creo con ellos, o llevo unos cuantos años ya. Y yo ya hace unos años también que te conocí, pero no tantos, y me parece recordar que la primera pieza con la que conecto contigo es una que es como un pantone gris, no sé cómo le llamas tú, ¿no? Pero en una casa en Mallorca, precisamente. Sí. Y es un pantone gris. Conozco el proyecto. Conoces el proyecto y esa pieza. ¿Tienen nombre tus Bueno, cuadros? es RAL. El inicio de estas piezas fueron de una fábrica de pintura que me llevé todas estas chapas, que cada pieza era un color y estaba determinado, bueno, no sé. Sí, lo recuerdo que tiene estas piezas, es verdad, que de alguna manera tú lo que haces es como componer un RAL existente y es tu composición. Sí, de hecho las primeras con las que empecé fueron piezas que ya encontré tal cual y yo ni las modifiqué ni hice absolutamente nada, y a partir de allí sí que empecé a jugar un poco con la trampa de esta cosa impostada de repente envejecer yo piezas, otras son de las originales, y con eso juego un poco. Bueno, ahora de hecho estoy trabajando con otras cosas, pero sí, en ese momento fue cuando... Es que lo atractivo de tu pintura no solamente el color, con el que yo me siento muy representada, ¿no? Porque los colores hay veces que no son colores que te representan, ¿no? Pero tus colores me pueden representar, ¿no? O siento que me pueden representar. Pero luego además la textura que le das, ¿no? La textura de la propia pintura, pero luego el remache que también es un elemento que también tiene textura y que tiene volumen, que aporta volumen a la pintura, que además luego lo enmarcas con el cristal. Quiero decir que no es solamente el color, sino también la textura y el volumen que consigues a la hora de colocar estas piezas. Sí, y que nace de una forma muy accidental. Quiero decir que al final tampoco casi nada en las cosas que tal surgen de algo muy pequeño que te la encuentras sin querer, y el óxido ya estaba, o sea, la materia prima ya estaba, ya existía. Entonces desde ahí sí que aprovechas, ¿no?, y te lo vas llevando a eso, a lo contrario, que es darle esa caja y esa limpieza. Yo creo que en el proyecto que me enseñabas el otro día me hablabas un poco
de algo parecido, ¿no? Que te encuentras elementos ya en el propio espacio, ¿no? Que son los que te ayudan a resolver un proyecto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que Gide decía que el arte vive de restricciones y muere de libertad, ¿no? Y gracias a esas restricciones son las que te ayudan a resolver un proyecto diferente de otro, ¿no? Porque si no, a lo mejor todos se podrían parecer un poco, pero esas restricciones o esas casualidades, yo recuerdo a lo largo de mi vida profesional algún error que fue precisamente parte del atractivo del proyecto. Recuerdo un restaurante que hicimos hace muchos años en el que usábamos una malla metálica que el proveedor lo entendió mal y la puso del revés, y eso hacía un efecto óptico maravilloso que no esperábamos, ¿no? En fin, supongo que si me pongo a pensar errores que han ido bien, pues encontraría... y casi siempre sucede, ¿no? Que uno enfoca hacia un sitio y acaba eso derivando a 1000 otros lugares. Yo, al menos en mi trabajo, cada vez que planteo algo de origen y quiero que vaya hacia allí, nunca consigo llegar hasta ahí. O sea, siempre me parecen mucho más interesantes otros las influencias que vas teniendo. Sí, es cierto que de alguna manera vas caminando, vas andando y con una idea, a lo mejor con una idea prefijada, pero luego es chulo estar como abierta a que ciertas influencias te vayan proponiendo diferentes caminos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un trabajo muy chulo el nuestro. Y claro, tú trabajas por eso mucho con un cliente, ¿no? Entonces al final ahí yo en eso sí que puedo tirar millas por un lado, por otro y también, quiero decir, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Porque al final también es como lo que dices, tener un buen cliente, me imagino que también debe ser como... Fundamental. Un buen cliente mejora una obra y un mal cliente la empeora, eso seguro. Pero sí que tu trabajo es absolutamente libre, ¿no? Necesitas solamente expresarte, y en cambio en el nuestro a mí me gusta ponerme al servicio de resolver un problema, ¿no? O de, si es vivienda, pues hacer que esa familia a la que le estoy diseñando la casa pueda ser más feliz, ¿no? Más feliz, en fin, sí, lo decían los griegos, ¿no? Que la belleza hace más inteligente a los hombres. Pues intentar que a través de mi trabajo, que sí que procuro que las cosas sean bellas, porque me gusta la belleza, pero también que su vida sea más fácil, sea más agradable, que el espacio invite a la conversación, invite a la reflexión, invite al juego, invite un poco poniéndose en manos de tu cliente, intentando interpretar qué es lo que desean y aquello que en realidad no saben qué quieren, ¿no? Eso es muy divertido. Total. Sí. Pero en fin, hay veces que tienes, como siempre, un interlocutor. Cuanto mejor es tu interlocutor, mejor es el resultado de todo lo que sucede, ¿no? Pasa lo mismo con el trabajo con la galería, con trabajo al final, aunque trabaje yo solo en el estudio, siempre el enriquecerte, incluso con colegas, ¿no? El hecho de compartir. Ayer mismo quedé con un amigo justamente para hablar, ¿no? Siempre hay momentos en lo nuestro, como estamos solos, también hay muchos momentos de pequeñas crisis, ¿no? De decir, ostras, ¿hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué hago? Y bueno, también... ¿Y tienes colegas con los cuales puedes hablar de esas crisis existenciales? Sí, o sea, hay pocos, o sea, como hay muchos colegas y algunos con los que sí, compartes eso, porque al final yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que nos auto boicoteamos en algunos momentos, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que somos menos de lo que tal y vamos... Y yo creo que es como importante este apoyo, que tú lo tienes de una forma natural con todo el equipo, ¿no? Yo creo que al final es más fácil como, oye, ir tirando del carro y... Hombre, es que nuestro trabajo es creativo, pero no es fundamentalmente creativo. En realidad, no, claro, estamos muy relacionados con la construcción. Hay mucha cosa técnica. Claro, mucha cosa técnica. O sea, hay que responder a una problemática que tiene un cliente o a una ilusión o un deseo,
pero además hay que responder a nivel técnico también, ¿no? Tienes que saber y acertar con los proveedores que sugieres, que alguna vez no pasa, lamentablemente, y tienes que saber de construcción, tienes que saber de materiales, bueno, en fin. Bueno, yo de hecho el otro día te decía justamente, ¿no?, que yo había fantaseado con ser arquitecto, pero había toda esa parte técnica y que se me hacía una montaña, ¿no? Porque al final pensaba, ostras, es que ¿qué hay de creatividad? Sí que la hay, pero toda esa parte a mí se me hizo muy montaña y al final el sitio donde que vas encontrando es ese, ¿no? Y en cambio a mí me parece que en tu trabajo, precisamente esta soledad de delante de un lienzo blanco en el que puedes hacer lo que quieras, un lienzo blanco o a lo mejor una instalación, ¿no? Una instalación sí que te puede, como un edificio, ¿no? A lo mejor el lugar ya te habla, ya te dice qué tienes que hacer, ¿no? La temperatura, la geografía, ¿no? Incluso el propio edificio, si es una vivienda o si es un local, ¿no? Sí que tienes, cuando son instalaciones sí que tienes inputs a los que cogerte, pero si empiezas en un lienzo en blanco... Bueno, yo parto muchas veces del espacio también. O sea, aunque me vaya como incluso a una figura 2D, ¿no?, que dices, ostras, me voy a lo plano y tal, pero casi siempre parto de un espacio y pienso un espacio antes de una pieza. O sea, no pienso en la pieza en sí misma, sino primero en lo que me afecta al estudio, ¿no?, el cómo está el estudio, cuánto muestro. O sea, a veces tengo el estudio lleno de cosas y eso, o sea, es inevitable que te afecta, igual que me afecta hasta la música, o sea, me afecta, o sea, yo también trabajo bastante en silencio, de vez en cuando me pongo la radio, porque son cosas que no interfieren demasiado, pero un poco también es esa cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo que preparar una instalación para Alzueta en Madrid y parto totalmente del espacio y ahí es algo que está muy ligado a lo nuestro. Sí. ¿Ves? Y yo en cambio trabajo con música en principio, procuro trabajar los fines de semana sin equipo para no tener interrupciones, porque lo que hago es hablar con ellos, corregir, comentar y entonces en la soledad ponerme música a toda pastilla. Previamente ya he tenido el contacto con el cliente, con la obra, y ya de alguna manera cuando los conoces y te los presentan y estás viendo el espacio, de alguna manera es un poco como que vas mirando, pero vas mirando más allá y vas imaginando ya formas, espacios, o vas intentando, de alguna manera las palabras que te van diciendo se van convirtiendo en volúmenes, en formas, en materiales. Vas sin querer viendo cosas que están bien de ese espacio y cosas que no están bien, la relación de vistas, la relación de... En fin, todo esto ya es muy estimulante y entonces llega el momento en que ya te han hecho el encargo y entonces me pongo a trabajar con música bastante alta y entonces allí me dejo ir con tiempo, mucho tiempo. Me he dado cuenta con los años que lo que hago es como calentamiento. Empiezo a ordenar la mesa, empiezo a calentar y bueno, entonces ya... El orden para mí también es como, mi calentamiento también es ordenar el espacio, o sea, y parte otra vez de esto. Pero el orden yo es como algo que tengo ya como... Me paso más tiempo ordenando el estudio que trabajando en sí mismo, ¿no? Porque es como toda esa liturgia previa al acto, es como, es eso, es ordenar, es limpiar, o sea, yo me paso el día... Es curioso porque yo en mi vida privada soy muy ordenada y me fascina ordenar. Y en cambio, en el despacho, ordeno los espacios. Tengo la sensación de que ordeno para hacer mi trabajo, pero mi despacho no está precisamente muy ordenado, está desordenado y tengo que apoyarme en mi equipo, que son los que saben dónde tengo todo, porque yo ahora, en fin, es curioso. O sea, yo lo del orden también lo tengo muy tal, pero a la vez desordeno muy rápido, quiero decir que a la vez que te digo, sí, estoy todo el día ordenando, pero es que a la vez desordenas rapidísimos. Claro, entonces cuando llego, entonces es como esa lucha que... Sí, en el despacho también, claro, empiezas a pensar, pero luego llega el momento en que primero has pensado en el espacio en 3 dimensiones, pero después te vas a buscar esos materiales que crees que te van a ayudar a resolver el proyecto y entonces ya es
el acabose, porque empiezas a sacar mármoles, maderas, piedras, ¿Y esto guardáis en el propio estudio? ¿Tenéis sí, tenemos una stock materialoteca enorme, Vale. enorme, sí, sí, es fundamental para el equipo, para nosotros, los materiales, ¿no? Claro. Porque incluso un material puede estimular un proyecto, ¿no? Las ganas de usarlo o la sugerencia por parte del cliente, en fin, sí, sí. Ahora estamos pensando en un restaurante, restaurante de un hotel en Mallorca, en Cala Esmeralda, y de alguna manera es mediterráneo. Bueno, pues en fin, estábamos pensando en el barro, hay una gente que hace unas piezas de barro magníficas. Bueno, no sé, quiero decir que cada proyecto también sugiere, sugiere un material, sí, pero es más fácil en nuestro trabajo que en el tuyo, ¿no? Otra vez por esa soledad ante el peligro. Lo vuestro también me parece complicadísimo, pero quiero decir que al final me parece complicadísimo sobre todo también por lo de gestionar un equipo, ¿no? Porque yo al final estoy solo, me gestiono a mí mismo y como mucho un día viene alguien a ayudarme en una cosa muy puntual y claro, eso no tiene nada que ver. Pero lo de gestionar un equipo me parece... Sí, no es fácil, no es fácil. Ahora tengo un buen equipo y una mano derecha, Andrea, en la que me apoyo mucho y me ayuda a gestionar el equipo, pero también está muy bien, de alguna manera, al trabajar en equipo se crea ese brainstorming que de alguna manera yo siempre insisto en el despacho de decir, oye, no trabajemos para ponernos medallas, trabajamos para que el proyecto sea lo mejor posible, ¿no? Y entonces esa actitud de generosidad frente al proyecto, cómo se comportan unas personas, otras, es muy placentero. La verdad es que yo llevo muchos años trabajando y he tenido colaboradores magníficos a lo largo de mi vida y de los que aprendes mucho. Pero sí, es verdad que solo a veces, ¿no? ¿Cómo es aquello? Solo llegas más... ¿no? Con gente llegas más lejos, ¿no? Sí, sí, total. No, de hecho, ahora hace poco también hicimos una exposición con Guille y Gastón y justamente lo que hacíamos también era un proyecto colaborativo donde uno intervenía la pieza del otro, el otro la del uno y ahí realmente es como muy guay, porque de repente llega mucho más lejos, ¿no? Las cosas, luego de repente descubres cosas que tú solo no hubieras ni pensado, y de repente es como te abre una nueva cosa, y piensas, ostras, qué guay, ¿no? Esto es como algo que realmente que hay que luego, hacer además, compartes las alegrías y las penas, pero es que compartir alegrías es importante, porque realmente, además en estos trabajos creativos hay mucho de sentimiento, ¿no? Y realmente compartir las alegrías es casi más importante que compartir las penas, ¿no? Y realmente solo, yo lo he visto, ¿no? Tengo 2 hijos y sí que se alegran por ti, pero en el fondo quien realmente se alegra de verdad, es quien ha participado de ese proyecto, ¿no? Y entonces realmente, y tú sabes que lo compartes y lo disfrutas mucho más con la persona o con el equipo, con las personas que lo han hecho posible, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí con la galería nos pasa un poco, ¿no? Pero claro, sí que es cada uno desde su espacio y igual sí vamos a un mismo sitio, pero cada uno en su sitio, ¿no? Al final vosotros ya desde un inicio empezáis juntos. Sí, o sea, incluso os sentáis juntos y empezáis el proyecto a decir... De alguna manera vamos con Andrea, vamos a conocer el proyecto, el lugar, el sitio, y también es importante en nuestro trabajo saber que conectas con esa persona. Nos gusta conectar con la gente y básicamente es nuestro trabajo ser empáticos para poder saber cuáles son sus deseos, ¿no? Pero una vez ya vemos que podemos encajar, que nos gusta el lugar, que nos gustan las personas, que creemos que escogéis. O sea, bueno, ahí tenéis como... es un decir. Pero tenéis de entrada nos encanta cualquier persona que nos pueda encargar algo. Sí. Es lo que más me gusta en la vida, es que alguien me llame para un posible encargo, porque me encanta
pues a ver, yo que sé, algo que no he hecho, o en fin. Sí. Y a partir de aquí, escoger. Si hubiera algo que no... Que te horripila. Que te horripila, pero porque piensas que no puedes hacerlo bien, porque no acabas conectando, porque crees que no eres la persona adecuada para hacerlo, pues sí, lo hemos dicho alguna vez, porque tienes que pasártelo bien, disfrutar haciendo lo que haces, y entonces es importante conectar. Y entonces ya con Andrea decidimos quién es la persona más adecuada para resolver este proyecto, y en fin, lo ponemos en común, a veces estamos de acuerdo, otras no, otras veces ella me convence, otras veces le convenzo yo a ella. Bueno, en fin, enriquece el diálogo, y hay muchas veces que estamos ya directamente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Sí, he pensado lo mismo, ¿no? Y entonces ya nos ponemos a trabajar. Ya esto supongo que va pasando, ¿no? A medida que van pasando los años con Sí. alguien al lado, ya sabes un poco lo que va a pensar el otro, lo que piensa uno. Exacto. Sí. Y a lo mejor das instrucciones que si no eres miembro del equipo no las entiendes, y en cambio si eres miembro del equipo ya sabes perfectamente qué es lo que estoy diciendo, porque en el fondo pues hay muchas cosas que se van repitiendo. Porque ¿cómo empezaste? O sea, ¿cuál fue como el primer proyecto? El primer proyecto hace de esto la primera cosa, ¿no? Que dices, ostras... Muchos años. La primera de todas en realidad fue, como muchos probablemente, el baño, un baño de casa de mis padres. Vale. Eso fue lo primero, creo recordar. Después de haber trabajado en diferentes estudios, recién salida de la escuela. Yo tuve la gran suerte de que me dieron un premio de estudiantes en el FAT y sobre un restaurante. Y la verdad es que yo creo que los premios para la gente joven son estupendos. A mí me dieron ese premio y desde entonces que ya me pusieron un petardo, y ya, en fin, ya he sido toda la vida muy fanática de mi trabajo y muy entusiasta. ¿El restaurante, bueno, era de Tragaluz? No, después estuve muchos años trabajando para el grupo de Tragaluz, pero no, era un restaurante, era La Balsa. El profesor, era un proyecto de escuela, y el profesor era Alfredo Arribas, y entonces en aquel momento se estaba haciendo el proyecto de La Balsa, que era de Tusquets y sus socios o algo así, creo recordar. Y entonces él nos lo puso como proyecto de escuela. Y fíjate que después, años más tarde, pues era como una premonición, que me dediqué durante muchísimos años a hacer restaurantes. No sé, creo que en mi haber hay como 50 y tantos restaurantes o algo así, ¿no? Y bueno, diferentes, de hecho, ¿no? Comíamos la semana pasada en otra especie de pastelería, restaurante de degustación, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo empiezas con el tema? Porque tú estudias en EINA. Yo estudié en EINA, yo estudié en EINA, y lo que pasa es que ya saben, bueno, no sé, los estudios en esto, o sea, sí que es un punto de partida para conocer a gente, pero el estudio en sí mismo, como todo, de repente coincides con algún buen profesor. Yo tuve a Antoni Llena como profesor, y desde entonces, bueno, nos ha unido como una amistad. Él es mucho más mayor que yo, pero siempre ha habido como un cariño enorme, y nos seguimos viendo y seguimos, o sea, nos vamos a comer, y esto yo creo que fue un primer paso, ¿no? De encontrar a gente que igual de repente estaba como haciendo cosas parecidas, tal. Pero bueno, yo pintaba desde hacía muchísimos años ya en el garaje de casa de mis padres. Después, bueno, no sé, he ido haciendo, pero sí que yo creo que también ha habido un punto de... yo en la escuela pues no fui un gran estudiante, por no decir que fui un desastre total, y nada, yo soy disléxico, y yo creo que esa cosa que me costaba pues con la lectura, que me costaba con los estudios y tal, pues inconscientemente me fui como al dibujo. Y yo creo que empecé ahí como dibujando un poco, pero por esa necesidad igual de meterme en mi mundo y de tal, y que además de mi incapacidad igual para las letras, ¿no? Que de repente era como, ostras, es que ahora me hacen leer. Y en esa época te decían, oye, tienes que leer 300 palabras por minuto, no sé cuántas eran, pero era como, yo ya estaba allí y entonces yo creo que ahí me fui como metiendo en el dibujo,
mis padres siempre les ha gustado el arte, entonces me comía todas las exposiciones que habían con ellos, que me parecía un rollazo en ese momento, pero que poco a poco vas como, ¿no? Acercándote. Hombre, yo creo que tú has estudiado en EINA y yo di clases en EINA durante bastantes años, y creo que el maestro o el profesor es fundamental para la vida del ser humano, ¿no? Precisamente tú hablabas de Antoni Llena o yo hablaba de Arribas. Y incluso yo cuando di clases en EINA o en fin había dado también en otra escuela en BAU, un poco también tienes tus angustias, es decir, lo haré bien, no lo haré bien, cómo puedo hacerlo mejor, pero en el fondo pensaba, solo con conseguir que alguien, o sea, transmitir entusiasmo por aquello que tú haces, de alguna manera crear alguna posible vocación. Con esto, ¿no? Yo me daría más que es que lo demás nos enseña, yo creo. Claro, o sea, es que existe la pasión que alguien te transmite y tú te subes al carro, y yo, gracias a estos profesores que me transmitieron amor por la profesión, bueno, pues gracias a Dios estoy haciendo ¿Y eran profesores o eran profesionales? Porque eran profesionales que daban clases. Porque esto es lo que nos pasó, que después con el plan Bolonia se cargaron todo el tema y muchos volaron. O sea, los que eran, claro, Antoni Llena no era profesor. No, era pintor, era artista. Y claro, de repente dices, ostras, esta gente que eran los que realmente, y más en una carrera como arte, que ya ves tú, quiero decir que, no sé, no es una cuestión de profesor, ¿no? Es cuestión de gente que está... no hay tanto método probablemente, sino que es un tema más... Yo hacía una tutoría con él, charlábamos y tal, y quiero decir que no había un... Sí, ha de ser más un tema inspirador, total, no realmente... Te daba referencias, pero no... Sí. Oye, Isabel, y tema de colaboraciones, porque hemos estado hablando antes y hemos hablado mucho de las colaboraciones más dentro de tu equipo, pero claro, tú supongo que también haces colaboraciones con otra gente externa. Sí, de hecho, en estos momentos estamos trabajando muy bien, muy a gusto en Mallorca con un arquitecto, con Claudio Hernández, que es un hombre eficaz, rápido, talentoso. Y la verdad es que el resultado de la colaboración es muy satisfactorio. Hemos hecho uno de los proyectos en los que, gracias a ese proyecto, te conocí, y también estamos trabajando con Ignacio Quemada, haciendo un hotel en San Sebastián, y también cuanto mejores arquitectos son, mejor es nuestra colaboración. De alguna manera, son un poco los que nos meten en el proyecto, ¿no? O sea, que de alguna manera son nuestros clientes. Entonces confían en nosotros, nosotros en ellos, hay un respeto profesional absoluto, y eso hace que el resultado sea muy, muy placentero. Pero en fin, nos queda pendiente también colaborar juntos en algún proyecto. Lo que sería divertido sería eso, poder colaborar. Hay que encontrar el sitio. Bueno, de hecho yo me cambio de casa para poder disfrutar de un cuadro tuyo, que tengo maravilloso. Y tener distancia para poder verlo. Para sacarme del pasillo. Exacto, porque estás en el pasillo ahora. ¿Y tú cómo imaginas tu futuro? Tu futuro largo y esperanzador. Bueno, no sé. O sea, siempre que planificas, al final acaba siendo otra cosa, así que... Pero bueno, hace no tanto tuve como también un problema de salud con los pulmones, que es crónico, y es por todos los químicos, y uno se piensa que es joven toda la vida, ¿no? Y con 17 años eres inmortal, y no eres tan inmortal. Entonces, de repente, ahora... Pues claro, estoy buscando materiales nuevos, cosas nuevas, justamente huyendo de toda esta parte tóxica. Y no es tan fácil, porque tú que trabajas con materiales, la letra, todo es ecológico, todo es no sé qué, pero después... de verdad te sientan... Todo es... Bueno, entonces estoy en eso, estoy ahora buscando esto, estoy en base de cambiarme de estudio también, porque necesito trabajar en el exterior. Y bueno... Claro, trabajar en el exterior para impedir que te puedan volver a bueno, tengo que trabajar con muy protegido, sí, o sea, tengo como un asma ocupacional que se llama. Entonces es como que es una hipersensibilidad
a la pintura. O sea, ya es como hasta casi poético, ¿no? Pero sí, Sí, es sí, una... sí, Sí, sí. sí, Bueno, pero seguro que debe ser, probablemente debe ser, es abrirte un camino, ¿no? Precisamente bueno, para ver... de entrada es una crisis. Ya. Después de esa crisis buscas soluciones y entonces ahora empiezo a disfrutar de eso que estoy buscando, ¿no? Que no sabes muy bien hacia dónde te... Porque el objetivo es casi conseguir encontrar materiales que Tóxico no tengan cero. esos volátiles Tóxico que te cero. Y esto que te es perjudican. muy difícil, porque todo tiene vapores, todo tiene... Y depende cómo Y cuando los manipulas, sí, incluso claro. el carpintero, quiero decir, es que al Sí, final sí. el polvo, el todo. Sí, sí. Entonces es difícil, pero Sí, bueno, sí. estamos en eso. Y es un reto. O sea, que... Muy bien, pues oye, ha sido Sí, un qué placer bien. charlar largo y tendido contigo. Sí, sí, repetiremos, ¿no? Repetiremos. Repetiremos y pensaremos en aquel proyecto. Exacto. Muy bien, un placer. Un placer.